Me dijo, si me das 15 días, te consigo entrevistas con las 2 grandes editoriales del país. Y yo cuando lo leí dije, esto es una estafa piramidal. Yo creo que esto es algo que le pasa a muchos artistas, ¿no? Mm. Que tienen unas expectativas, tienen sueños, tienen metas, están cumpliéndolas y dicen, ¿y ahora qué? Las editoriales, ¿qué valor añadido extra te dan frente a autopublicar? Yo a día de hoy, si tuviese que sacar un libro mañana, ¿Sí? lo autopublicaba. De todo lo que has podido vivir en estos años, si hubiera algo que dirías, hostia, de saberlo no me hubiera metido ahí ni de coña, ¿qué sería? ¿O con quién sería? Muy buenas, chicos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jordan? ¿Cómo Capítulo estamos? 2. Segundo episodio. Pero, Pero ¿qué pasa hoy? hoy tenemos al primer invitado del podcast. Y no estamos solitos. Y mi primera pregunta es, ¿te llamo Mario? ¿Te llamo M? Llame, Mario. Vale, Mario. Mario. Cuéntanos un poquito para la gente que no te conozca, Mario, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues tengo 26 años y soy un escritor, periodista, divulgador cultural en redes de aquí de Leganés. Y ahora estoy más centrado en el tema de divulgar cultura en las redes sociales, dejando un poco al lado la parte de escritor y de hacer actuaciones y recitales en directo. ¿Y el tema de M de dónde sale? De Mario, o sea, no me rompí mucho la cabeza. ¿No? No. ¿Y hay diferencia entre Mario y M? La hubo, o sea, nace todo nace con una pedrada en la cabeza como cualquier artista, ¿no? Sí. Y dices, quiero ser guay. Como cualquier buena idea. Claro. Quiero ser guay. Dije, me pongo M de Mario, tal, no sé qué. Y luego cada vez iba escuchando más, joder, tío, te llamas Mario de las Sagras, que es como un nombre muy de escritor, Sí. y te estás poniendo M en los sitios. Y poco a poco, al final, ya en casi todos los lados ponemos Mario de las Sagras. Ah, Y estamos aparcando un poco a M, pero porque es que hay 20.000 Ms, 20.000 canciones que se llaman M, entonces hemos elegido, pero es que suena muy burócrata, como muy de aristocracia, de las Sagras. La verdad que Mario de la Sagra suena a escritor de bestsellers, ¿eh? Me cae en selectividad y te ha jodido el examen. Total, tío. Tío, ¿y cómo nace esto de la poesía? Nace porque con 16, 17 años en el instituto yo no aprobaba lengua nunca, ni para atrás, o sea, era imposible. Y la Comunidad de Madrid hizo como un concurso donde te podías presentar o un ensayo, un cuento o un poema. ¿Vale? Y mi profesor de lengua, para motivar para que la gente participase, dijo, bueno, a cualquiera que participe se le sube algo de puntos, si ganas en la clase un poco más, en el instituto más, en la comunidad más y demás. Entonces dije, bueno, me tengo que presentar sí o sí porque me quedaba además siempre en lo que duele, que es el 4, 4 y medio, ese que dices, ¡Wow! claro, y dije, bueno, me presento y escribí un poema y un ensayo. El poema era malo, como él solo, un pájaro triste en una rama de un árbol, una movida que no se entendía ni para atrás. Y el ensayo, bueno, sí fue algo mejor, ganó en clase, ganó en el instituto, ganó en la Comunidad de Madrid y demás. Entonces me dio para probar y me abrió la puerta a empezar a escribir. Pero además eso tenía como otra parte que era que te dan una tarjeta de un centro comercial para que gastases. Te iban dando, según el premio que ganases, te iban dando. Entonces yo acumulé, no sé si fueron 500 pavos, porque como fui ganando poco a poco, ¿ya ves? pues eso yo con 17 años dije la Play 3. Un dineral. No dije la Play 3. O sea, ¡Pum! aparte de que aprobaste con un 10, porque ganaste todo lo que se podía ganar. Ay, yo creo que llega al 7 y pico, claro, tampoco... Un logro es un 10. Si estabas en un 4, pasar de un 4 a un 7. No, yo salí allí con el pecho hinchado, pero lo peor fue llegar al centro comercial con la Play, además es que tenía la Play en la mano, y no. Ya me dijeron, está capada solo para cultura. Ya ves. Y yo no leía nada, y cuando digo nada es nada de nada, ni los periódicos, o sea, no me gustaba leer nada. Entonces hablé con mi madre en el momento, además, fue como, ¿y qué hago ahora? Y me dice, tío, pues, no sé, si escuchas música, escuchas rap, porque no te coges algún libro de algún cantante que te mole y demás. Y cogí un par de libros de poesía de raperos que yo escuchaba en aquella época y empecé a leer y dije, ostras, está la poesía que te enseñan en el instituto, ¿no? ¿Sí? Lorca, Becker y demás, que es que muy bien, luego hablamos si queréis de eso, pero con 16 años no entiendes absolutamente nada de lo que te dicen, ni el contexto histórico, ni las palabras, ni el léxico, nada. Entonces, cuando descubrí el otro tipo de poesía, dije, hay gente que habla como tú y yo estamos hablando aquí ahora, haciendo poesía, que sí que entiendo, que sí que me llega. Y fue como el pistoletazo de salida a empezar a escribir cada vez más y empezar a leer también cada vez más. Qué locura, ¿no? Como de querer subir una nota, terminas dedicando tu vida a la poesía, a una pasión. Realmente surgió como una pasión que sabías que estaba ahí o nunca te imaginaste el dedicarte a la poesía. No soy de esas personas, a veces les envidio un poco, porque a veces compañeros escritores y demás, les veo las entrevistas, ¿no? Y queda súper guay decir, yo desde niño soñaba con escribir libros. Tenía una voz en la cabeza que me llamaba. Ya. O yo sabía que iba a llegar. No, la verdad que de rebote, o sea, a día de hoy todavía yo tuve un poco de beef con ese profe de lengua, porque suspendíamos muchos, pero tú sabes que cuando es algo, piensas que es algo personal siempre. Sí. Soy yo el problema y tal.
Y le he dedicado los 3 libros casi. En alguna parte aparece siempre como gracias por imponerme. Sí, sí, sí. Y hace poco, cuando aparecía por aquí por las carteleras con lo del evento del teatro y tal, yo me levantaba cada mañana diciendo, me verá, ¿no? Porque es de Leganés. Digo, este es como mi justicia poética, de decir, pues aquí estoy. Pero no, ni fue un sueño, ni desde pequeñito yo pensaba, si no ponía ni una coma, ni una tilde, ni... El último que pensaba era que ya podría escribir un libro yo. O sea, que descubriste tu talento y tu pasión sin ni siquiera saberlo. Sí, y luego en el camino, cuando vas a podcasts como este, o ir a otros sitios, a la radio y demás, que a lo mejor vas con otro artista, alguien de la cultura y demás, un montón de peña le pasa cosas muy parecidas, de un pistoletazo que ocurre por el destino y de repente dices, ostras, yo esta puerta nunca la habéis abierto y de repente me está haciendo súper feliz y me está abriendo otras muchas puertas que jamás pensé, pues, las charlas que he dado por todos los institutos de España y demás, cosas que han derivado de aquello que dices, si lo llevas a ver, empieza a dejar de poner las tildes antes, ¿sabes? Pues sí que esto sí me ha animado un poco. Tío, ¿cómo es poder vivir de lo que te gusta? Porque muy poca gente puede vivir de lo que le gusta, ¿eh? La inmensa mayoría de la gente, literal, es un estudio para conseguir un trabajo un poco en línea con lo que tú comentabas antes, ¿no? La inmensa mayoría de la gente no tiene claro qué quiere hacer en la vida. Es un estudio para tener un trabajo que te dé como para pagar las facturas y sobrevivir, digamos. Pero conozco muy poca gente que diga, me gusta hacer poesía y soy poeta. O me gusta la medicina y soy médico. ¿Cómo es poder vivir de lo que te gusta, tío? Yo, te voy a ser totalmente sincero, el 95% del tiempo envidio a la peña que ha cogido otra cosa. Sí, ¿no? Sí. O sea, está muy guay y se puede vender un poco la moto de, no, cuando tienes algo claro y vas a por ello y tal, es increíble y evidentemente la sensación de cada mañana y es completamente diferente. Pero nadie te enseña estos caminos. Son caminos que tú abres porque no existen en muchos casos. Vale. Entonces, hay muchos quebraderos de cabeza, muchas dudas, muchas inseguridades, muchas cosas que no tienes con quién hablar absolutamente nunca, que muchas veces digo, me hubiese encantado tener claro desde pequeño que quería ser médico o estudiar ADE, irme a una empresa a llevar las cuentas, tener mi horario, tener mi sueldo a fin de mes fijo y saber que mi vida va a ser así. ¿Qué pasa? Que no, es que ahí sí que no nací para eso. O sea, yo ya desde muy pequeño sí tuve claro, había algo claro en mí que yo no veía el estilo de vida. Yo a día de hoy sí estoy trabajando, pero estoy trabajando en una parte muy creativa, es dentro de una empresa, pero es muy creativa, muy hacer guiones, muy otra cosa completamente distinta, Sí. y lo compagino con lo mío. Pero yo no me imagino de 8 a 3 durante 50 años con el mismo estilo de vida. Y creo que eso es decisión de cada uno, pero sobre todo hay algo vital que nace dentro de nosotros. Quiero decir, hay gente que lo tiene y gente que no. Hay gente que puede y gente que es completamente feliz con su mes de vacaciones, todo tan ordenado y demás. Yo no puedo y de hecho a mí es una de las cosas que más me da agobio y ansiedad un poco vital de cara al futuro. Pensar en algún momento tendré que, por porcentaje claudicaré, quiero decir, muy difícil que esto dure y llegue a un punto en el que yo solo pueda vivir de esto y demás, y claudicaré y a mí eso me da como terror, absoluto terror. Porque no ves factible el poder vivir 100% de ello a día de hoy. Sí lo veo factible, tirar un triple al aire, porque luego estas cosas quedan grabadas y dentro de unos años te sacan el clip y Sí, pero claro, al final es un tema de proyección y ver hacia un poco la idea de si lo crees o no lo crees. Luego si se materializa o no ya es otro concepto. Te Pero puedes sacar el clip de las dos formas. Sí, O sí, mira sí. el flipado este o mira... No, Zetangana Te lo entendió cómo dijo iba el y juego, mira. en mi ídolo, y entendió que empezó a decir barbaridades por si algún día pasaban y han pasado todas, entonces luego quedas como Dios. Yo creo que sí, pero creo también que hay que ser inteligente en el sentido de, vale, dentro de lo que tú haces o de lo que yo hago, hay muchas ramas que es, vale, pues puedo dar charlas en institutos, puedo dar recitales que están las entradas, puedes hacer merchant, puedes vender libros, puedes hacer copies para otras empresas porque les gusta tu estilo, puedes poner voz a anuncios, o sea, creo que dentro de lo que es mi proyecto y mi persona, hay muchos hilos que me van a permitir vivir de lo mío, por así decirlo. Yo, por ejemplo, ahora en la empresa que estoy completamente feliz y contento porque me dedico más o menos la mayor parte del tiempo a crear cosas y a producir eventos y a aprender y estoy completamente feliz. Y aparte, dedico tiempo a todo lo demás. Pero ahí, por diferenciar a M de Mario, cuanto mejor le vaya a M, más va a valer Mario para cualquier empresa. Vale. Y al revés, cuanto más aprenda Mario de cualquier empresa, más va a valer el día de mañana el proyecto de M. Entonces estoy ahora como en una época de cosechar, de estar aprendiendo para volcar luego todo en mí. Y llevando ya toda esa parte de M, que es al final cómo empezó todo tu proyecto, tu primer libro fue autopublicado, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poco de ese primer libro, que si no estoy mal fue en 2017 cuando salió. ¿Sí? Era El despertar de los sentidos. La revolución de los La sentidos. revolución de los sentidos, ¿verdad? ¿Qué te llevó a
autopublicar porque tú pasaste de escribir para aprobar lengua, luego te diste cuenta que eras bueno, te surgió una pasión y empezaste a escribir por tu cuenta, imagino, en tu casa, compartir Sí. algo. ¿En qué momento pasas todo eso y llegas al punto de autopublicarte? ¿Y por qué un libro? ¿Por qué no seguir publicando cosas cortas en redes sociales? Mira, güey, esa pregunta mola. Yo en aquella época empecé a dar clases de guitarra con Juancar, que era un guitarrista que además aquí de Leganés también y demás. Y fue un poco mi maestro en lo cultural y en muchas cosas de ver la vida. Yo tenía en aquellas 17 años, él, voy a decir, bueno, esas edades que tenía me debían estar por los 40. Me perdone si le he metido 10 de más, ¿sabes? Yo creo que estaba por ahí. Y yo me acuerdo que dábamos clase al final 1 hora, pero luego nos tirábamos 3 horas. Él había vivido mucho y me hablaba un montón del arte, de la cultura, de la movida más artesanal de lo que es ser artista y todo este rollo. Y pues poco a poco le fui enseñando un poco lo que hacía. Y a él se le ocurrió la idea de empezar a musicalizar los poemas, porque eran poemas como, ya desde el principio siempre, como si un poco un cantante frustrado realmente. A mí me hubiese encantado ser rockero, pero no me da para serlo. Entonces me fui como a lo blando. Él siempre veía esa sonoridad en los poemas. Entonces empezamos a musicalizarlos y demás. Y surgió la idea de, nos salió un proyecto para irnos a la Sierra de Almocita, en Almería, que ese viaje ha sido lo más loco que yo viví en mi vida. Era un pueblo perdido de la mano de Dios, autogestionado, no existía el dinero. El carnicero con la carne compraba los servicios de la panadería y la panadería. Puro intercambio, ¿no? Tío, el trueque puro. Y lo había llevado, a ver, era un pueblo muy pequeñito, Sí. eran 100 o algo así, y hacían un festival artesano, en general artesano, es decir, desde música hasta piezas, hasta tal, todo artesano. Y estando allí y actuando, que fue de las veces que más se disfruta en mi vida actuando, porque estás todavía en esa movida de me da completamente igual todo. Yo voy a subir aquí, hago mi movida, me da igual, improviso, me voy, vengo, me bajo. Estaba el dueño, uno de los dueños de la editorial con la que autopubliqué, y él me dijo, oye, ¿te has planteado alguna vez llevar esto a un libro y demás? Dije, no, yo te soy sincero, además le abrí la mochila y digo, mira lo que yo tengo. Y eran 20.000 folios arrugados, con tachones, con cosas, al final yo no me había planteado nunca nada. Y ahí salió la idea y dije, ostras, pues no me importaría tenerlo como todo recogido en un libro y demás. Em, Pedí tarifas, vi cuánto había que pagar, cómo se podía hacer, cuántos libros te daban, un poco más el rollo este empresarial. Y me lancé y autopubliqué. Y creo que es la mejor decisión que pude tomar, porque luego, no sé si vamos a hablar en orden, pero he ido autopublicado, editorial pequeña, multinacional. Vale. Entonces me he comido todos los escalones. Entonces yo también he sabido, cuando me sentaba a negociar, lo que sí quería, lo que no, qué quería en el libro, qué no, cómo lo quería mover, cómo no. Y eso creo que me ha dado el ir paso a paso, es una ventaja. Porque a día de hoy yo lo miro para atrás y hay gente que dice, joder, pues, ¿cómo mola? Hay gente todavía que se piensa que el primer libro es el de la multinacional porque es como el que más está teniendo tirón y es normal. Pero yo tengo el bagaje detrás de ver cómo iban los contratos, de saber un poco bastantes cosas que creo que es muy esencial en cualquier trabajo, pero sobre todo cuando es esto. Pues igual que un músico, en mi opinión, debería saber un poco cómo va el tema de discográficas, dónde te van a meter la cláusula, todo este rollo. Sí. A mí me vino muy bien autopublicarme, editorial mediana, editorial O grande. sea, que volvemos a lo que has dicho antes. Entre más aprenda M, Es que es algo que me ha costado entender. No entender, sino ver. pero ya desde ese momento te estaba pasando. Claro, es que al final yo luego lo he empezado a valorar ahora, pero ha habido mucho tiempo en el que Mario iba aprendiendo cosas que volcaba en M y M estaba aprendiendo muchas cosas que estaba volcando en Mario. Pero yo ni me daba cuenta siquiera en los proyectos, en el día a día o en la forma de hacer cosas. Es como que tú vas, pero luego te das cuenta de que hay aprendizajes que han venido por una parte y por otra parte. Lo que pasa es que ahora están como, por fin se están uniendo un poco más los caminos. Y en cuanto a la parte un poco más de business, que comentabas la parte de autopublicar, ¿es caro autopublicar un libro? Si se puede hablar de cifras o cuáles son las... Imagínate que ahora nos está escuchando alguien que tiene la misma inquietud que tenías tú en aquella época, él quiere autopublicar. ¿Cómo se arranca eso? ¿Cómo se empieza? ¿Hacia dónde vas? ¿O qué te pueden riendo? Para reenviarlo, porque me pregunta muchísima peña, intento contestar a todo el mundo, pero a veces es complicado. Ya lo vas a tener ahí. Sí, voy a copiar y pegar. Yo ahora mismo estoy perdido en cuanto a cómo están las tarifas y demás, ¿vale? Yo sé que en aquella época fueron 1.000 pavos por 200 ejemplares y ahí iba crear el ejemplar y demás, la corrección ortográfica, la ortotipográfica, un poco de diseño de portada,
iba como todo. Yo al final entregué un PDF, me lo volvieron corregido, yo me encargué de, mi tatuador me hizo la portada, que además la llevo tatuada, la portada del primer libro y todo el rollo, y fueron 1000 euros con todo eso. Y luego sí que saqué, creo que llegamos hasta 700 libros en esa tirada, y luego cada tirada va bajando. ¿Qué pasa? Que yo ahora, hablé con un chaval hace poco, porque hay chicos a los que he dado talleres en los institutos que a lo mejor han pasado 2 años y de repente ahora me llaman y me dicen, tío, voy a sacar un libro de poesía y tal. Y otro día un chico me habló de Amazon ¿Sí? y voy a hablar un poco sin saber, pero creo que en Amazon ahora tú envías tu PDF y te dan el coste de creación del libro. Es decir, si tu libro tiene 120 páginas y tiene esta portada y tiene tal y va con 320, vale hacer tu libro. Entonces tú a Amazon le puedes comprar los libros que tú quieras a ese precio y tú venderlos. Vale. O puedes ponerlos por Amazon, creo que te llevas un poco menos, pero Amazon tú lo compras y te lleva a tu casa. Como que tienes tu propia tienda dentro de Amazon y Amazon se encarga de toda la logística. Ahora es mucho más fácil. De hecho, esto hay muy poca gente que lo sabe, pero mola contarlo porque yo el libro que ha petado lo iba a publicar con Amazon. Sí. Pero que estaba hecho, yo había contratado a una correctora, había contratado mi portada, estaba el libro en PDF, terminado absolutamente todo para enviar a Amazon y demás. Y se me volvió viral un vídeo en TikTok y me habló una chica, que bendita chica, se llama Ana, que luego fue mi agente literaria y me escribió además un mensaje por Instagram. Yo en aquellas no tenía mucha repercusión, o sea, era como el primer vídeo que pegaba un poco y se me veía un poco más. Me dijo, si me das una semana, me dijo, ¿tienes algún libro tal? Digo, pues mira, tengo este libro, lo voy a autopublicar, la semana que viene lo voy a enviar porque lo tengo terminado. Me dijo, si me das 15 días, te consigo entrevistas con las 2 grandes editoriales del país. Y yo cuando lo leí dije, esto es una estafa piramidal. Esto me va a pedir de aquí en adelante, por algún lado, dinero. Demasiado bueno como para ser real, ¿no? Puede ser. Además, me acuerdo que estaba con mi batera, con Ritmo. Estaba en su chalet y yo me acuerdo que estaba hablando con la piba y estaba mirándola a este y digo, coña, como diciendo, esto no puede ser, tío. Y ya coloqué y le dije, tío, esto no puede ser. Y además, de hecho, hay un vídeo grabado de los dos hablando de esto, como si algún día publica con la multinacional, que sepáis que hay un vídeo grabado con unas cuantas cervezas además. Y dije, bueno, no pierdo nada tampoco, no me ha pedido dinero, lo único que me ha pedido es, oye, como tu libro ya está inscrito en el registro, es de tu propiedad y demás, mándame el PDF y yo lo muevo y tal. Y a la semana me llamó y me dijo, oye, te quieren ver en Penguin, reúnete en las oficinas y a ver qué pasa. Y ya fue cuando dije, ostras. Y aún así llegué a la puerta de la oficina de Penguin con la total convicción de que iba a llegar y iba a decir, oye, soy Mario de las Sagras, tengo una reunión y me va a decir, ¿quién eres? Aquí nos apuntamos, ¿sabes? O sea, yo llegué hasta la puerta diciendo, No me lo no creo. puede ser. En algún momento sacarán el cartel de es broma. Sí, gente, o voy a llegar allí y me han troleado alguien de Instagram y me ha dicho, ole campeón y date una vuelta. Y antes de pasar a este paso que ya es muy cercano, este libro del que estamos hablando, has dicho que en el primer libro fueron 700 unidades. Sí. Son 700 unidades. Y en ese momento, como una persona que está empezando su camino, que te salió la propuesta en un momento que ni siquiera lo estabas pensando, ¿cómo vendes 700 unidades? Porque son muchas unidades. O sea, son 700 personas, por decirlo así, que están comprando. Y son muchas personas. ¿Cómo? Yo creo que, y esto es algo que yo digo mucho, pero creo que estamos tan metidos en la red social, el que me vaya bien en TikTok o en Insta y eso lo voy a convertir en ventas y tal, que se nos ha olvidado el máximo potencial de verdad y lo que de verdad funciona, que es el boca a boca. El boca a boca lo mueve todo por encima de TikTok, de Instagram. Evidentemente, la visibilidad de las redes sociales es increíble. Sí. Pero tú no vas a ir a comprar, o sea, si tú me ves a mí recomendando un libro por TikTok, por ejemplo, de la sección que hago y demás, si me tienes como una figura de autoridad cultural, te he recomendado 7, te has leído 7 y te han gustado, yo te recomiendo el 8º y te lo vas a comprar. Si tú tienes a un colega que sabes que lee buenos libros y te coge y te dice, oye, pues ¿has leído esto de Mario de las Sagras, que ha sacado La Revolución de los Sentidos? Ese es el poder máximo, porque el argumento de autoridad es directo. O sea, tú no estás viendo a un booktuber que no conoces de nada diciéndote, este libro es súper bueno, que además, luego si queréis abrimos este cajón del dineral que se gastan las editoriales en pagar a Peña para que promocione sus libros y acabáis comiendo, con perdón, os coméis unas mierdas de 300 páginas, porque la habéis visto al TikTok de confianza, que madre de Dios, pero solo si queréis lo hablamos. Pero el boca a boca es el poder, entonces yo me imagino, no tengo las cifras hechas, pero los 150 primeros serían familia, amigos, tíos, primos. Pues El tienes amigo de mi familia, ¿eh? primo. 150. Son muchos en el pueblo. Sí, somos de Leganés, claro. Entonces, de ahí, y luego fue el boca a boca y que todavía en Instagram debía tener 2000 seguidores. Pero claro, en aquella época, ahora tienes un montón de seguidores, pero
La conversión real es baja. es muy baja, está perdida. Yo, por suerte, sí que creo que tengo una comunidad muy fiel y no tengo demasiados seguidores, pero como que los 36 que creo que tengo, 36.000 en Instagram, son gente que responde mucho. Y en aquella tenía 2.000 y respondieron muy bien 500. Entonces, creo que eso sí que ha sido un crecimiento orgánico de mucha de la peña que me sigue, sí responde al producto que hago, o si hago un bolo, sí que va. Entonces, ahí es la suerte y creo que por eso pudimos llegar a 700. Al final es hacer bien las cosas y que boca a boca. Sí, ser honesto, te digo, es un currazo, porque al final tienes que empaquetar cada libro, que llegue a destino, que te paguen, controlar que haya llegado bien, qué tal. Yo me acuerdo que fueron 5 o 6 meses un poco de curro de oficina, de ir un montón. Además, yo me acuerdo que pasaba una vergüenza increíble, porque a lo mejor había semanas que llevabas 10 libros y bueno, pero cuando ibas con un saco de 50 o 60 libros, ya, la peña que al tipo que saca el ticket detrás de ti le dan ganas de meterte, ¿sabes? Un hachazo, dice, 70 libros, tienen que pesar todos los libros, que esté bien la fecha, qué tal. Ahora no sé si eso habrá cambiado, si habrá alguna manera de hacerlo más rápido, pero yo en aquella época pasaba bastante vergüenza, entonces lo que hice fue como que iba casi todos los días. Vale. Me compraba el libro hoy, 2 o 3, iba y los enviaba. Y era mi manera de no pasar vergüenza y de ser un poco más ágil. Hablabas antes de la evolución en cuanto a autopublicar, editorial pequeña y editorial grande. Entiendo que la diferencia básicamente viene en cuanto a que las editoriales invierten una cantidad importante de dinero, X, en el libro. Ellos se encargan de la distribución. ¿Cómo va esa parte? Porque entiendo que autopublicar es te lo compro y te lo gestionas tú todo, lo que es la parte logística, la parte del boca a boca, el merchant y todo lo demás. Las editoriales, ¿qué valor añadido extra te dan frente a autopublicar? Esa es la gran pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre las grandes o las pequeñas de cara a si hay alguien que nos esté escuchando y que quiera profundizar más en este tema? Vamos a ir, cajones. Yo a día de hoy, ya empezaba como por el titular, yo a día de hoy, si tuviese que sacar un libro mañana, ¿Sí? me autopublicaba. Yo, teniendo opción, como tengo de a lo mejor poder negociar o poder intentar llamar a puertas desde la comodidad de haber, al final, una vez sales con una grande, siempre es más fácil llamar a otra grande o intentar moverte en la grande en la que ya estabas, decir, oye, tengo un libro y demás. Yo me autopublicaba si tuviese que hacerlo mañana. ¿Qué te da una editorial muy grande? Te da muchísima visibilidad porque vas a estar en AFNAC, Casa del Libro, en todos los sitios va a estar tu libro. Si no está visible, la gente va a poder ir, pedirlo y al día siguiente lo van a tener. Y en toda la librería de España igual. ¿Qué te pasa cuando tú publicas? Que a no ser que vendas muchísimo, nadie te va a poner en el escaparate de la FNAC. Sí. De hecho, a lo mejor puedes ir a la FNAC a pedirlo, pero van a tardarse una semana en traértelo y demás. Entonces pierdes mucha visibilidad en esa cara comercial de no estoy en todos los lados. El producto a nivel libro es el mismo. Al final una editorial lo único que, claro, a la vez que manda el tuyo para imprimir 3.000, ha mandado al bestseller de la época que está vendiendo 1.000.000, entonces, claro, rebaja un montón los costes y juegan en otra liga. Claro. Y el coste por producción de libros es mucho más bajo que si tú te autopublicas, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que tú firmas y por lo general, más o menos un autor normal como yo, estás del 10 al 15% de derecho de autor, más o menos. Es como un poco lo que se mueve. Luego no sé si cada uno tendrá su cosita, pero vamos, es un poco como lo genérico. ¿Cuánto te llega del libro? 1 euro y pico por libro. Entonces, aparte de que tengas o no tengas un adelanto, que bueno, eso depende de muchas cosas y de tú, de lo que se espere de ti, de si vas a vender o no vas a vender, pero al final lo piensas y esto es algo que se habla poco en los libros y se habla mucho en la música. La gente se queja mucho de las discográficas, pero en el tema cultural de libros es como que hay un poco más de silencio y es algo que yo creo que el autor debería reivindicar de, oye, tío, entiendo tu apuesta por mí, entiendo que voy a ganar muchísima visibilidad y demás, pero me curra un libro entero para tener este porcentaje que luego ellos pues tienen distribución, lo que tú dices, al final tú entregas el libro, trabajas con ellos en la corrección y todo esto, y tú ya te olvidas un poco y tu libro ya está en el AFNAC para que alguien lo coja de la estantería y lo compre. Es verdad que te olvidas de todo ese proceso, pero no sé hasta qué punto es justo. Vale. No sé hasta qué punto es justo. Vale, tío. Y si tuvieras, o sea, al final nos has contado la experiencia desde el punto de vista de autopublicar, la experiencia de editoriales grandes, pequeñas. Entiendo que en todo este camino también hablabas de qué debería saber la gente cuando se va a meter en este tipo de negocios, etcétera, algunos aspectos tipo condiciones, cláusulas, etcétera. De todo lo que has podido vivir en estos años, si hubiera algo que dirías, hostias, de saberlo no me hubiera metido ahí ni de coña, ¿qué sería? ¿O con quién sería? Mira, no lo hice, pero te lo voy a decir porque sé que a mucha gente le pasa y creo que es un buen consejo un poco más genérico. Sí. Ahora ya cada vez se hace menos, pero sí hubo una época en la que te ponían la cláusula de firmas con nosotros, pero sacas
3 libros en 2 años o sacas 2 libros en 2 años. Yo eso nunca lo firmaría como consejo porque tu nivel creativo no sabes a qué nivel va a estar. Quiero decir, tú no sabes si un año de tu vida va a ser súper fructífero y vas a vivir un montón de cosas y vas a escribir, si te va a apetecer escribirlo, si vas a querer narrar lo que te ha pasado. Entonces, obligarte a ti mismo a saber que en un periodo de 2 años o 2 años y medio tienes que crear 2 libros de poesía, o 2 libros en general, es muy probable que te empuje a escribir algo con lo que no vas a estar a gusto y de lo que no vas a sentir cómodo en un futuro. Entonces yo creo que un consejo que daría es ese, ve el libro, firma contrato libro, que es lo que yo hice con Penguin, por ejemplo, yo tengo este libro y ya está, y yo pues no he firmado que tenga que sacar otro con ellos, ni mucho menos. Pero sobre todo por eso, porque yo no querría sentirme con la presión de tener que ofrecer algo sí o sí. De hecho, yo este año, en 2025, he parado, me lo tomé de parón, lo anuncié, hice los 2 teatros, se llenaron, todo bien, porque no me apetece, a día de hoy no me apetece sentarme a escribir. De hecho, me da un poco de ansiedad todavía pensar en tengo que. Entonces lo he dejado apartado, estoy viviendo otro tipo de cosas, no me apetece escribir y cambiaría mucho el cuento si yo me hubiese comprometido y a día de hoy no me estuviese apeteciendo nada escribir y me tuviese que sentar cada noche a escribir. Sobre todo y lo más sincero es porque estarías faltando el respeto al público cojonudamente. O sea, te vas a poner a escribir folios de cosas que ni has vivido, ni sientes, ni te emocionan, porque sabes que tienes que rellenar 120, 130 páginas y venderlo después. Y después comete la presentación y mueves en redes. Y el día de mañana gírate, lee ese libro y di, madre de Dios, ¿en qué momento yo escribí esto y por qué lo hice? Entonces, uno de los consejos que daría es ese, ve libro a libro, porque si no te vas a encontrar en una situación de no estoy escribiendo nada, no estoy inspirado, y te va a entrar un bucle de agobio, de tengo que escribir, pero no tengo inspiración, pero tengo un plazo para entregar cosas que te va a llevar a banalizar lo que haces. Y yo lo único que defiendo en esto, y lo único que soy un poco más pureta en esto de la poesía, es en cuidar la palabra y el mensaje. En lo demás, soy súper abierto y creo que hay que jugar con la poesía, hay que llevarla a límites a los que no se la ha llevado y hay que ser jugador, hay que, siempre digo, un poco Zetangana de la poesía. Hay que jugar. Hay que jugar. Sí, 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 hay que ser listo, hay que ser... O sea, todo está creado, pero nadie está jugando las herramientas que existen en la poesía. Creo que la poesía está demasiado aburrida y hay muchas cosas para jugar con ella y yo sí que quiero jugar con ella. Pero quiero jugar cuando yo quiera, como yo quiera y como a mí me apetezca jugar, no como me manden. Vale, no me tienes que decir específicamente nombre, ni empresa, ni nada, si no se ha dado, pero muchas veces, yo al menos desde el punto de vista de gestión de proyectos y un poco la trayectoria que tengo también, el firmar acuerdos, pueden ser acuerdos en los que tú sí te sientas, digamos que acorde con lo que das y lo que recibes, y otras veces firmas, contento, pero te das cuenta al tiempo que, hostia, menuda robada me pegaron aquí, porque firmé una cosa y no eran las condiciones, o debía haber peleado más esto, o meterle como más caña aquí, ¿no? ¿Tú has firmado o cerrado algún tipo de acuerdo del que te arrepientes y digas, hostia, creo que me estafaron? No estafaron quizás es una palabra como muy fuerte, ¿no? Sí, pues Pero que sí, pero claro, pero que el concepto es hostia, me merecía mucho más del trato que cerré. Si es comprometido, no hace falta que no lo he me da prometido. ¿eh? Estaba meditando para ser justo con la respuesta. Vale. No, creo que no lo he firmado porque creo que ha sido al final es un trato justo, pero sí sientes que al final había mucho más potencial que nos ha explotado. Creo que, y entiendo que una United es una empresa, lo entiendo absolutamente, y va a invertir billetes en quien da billetes, y lo entiendo absolutamente, pero también creo que a veces falla mucho. Creo que a veces no tienen el ojo que tienen porque se están centrando en, bueno, si tú estás vendiendo una cantidad mínima que a nosotros nos da poco beneficio, pero hay otro que está vendiendo 30.000, vamos a girar todo el foco mediático al de 30.000. Y creo que les falta algún tipo, a veces mucha visión de, ostras, es que esta está con pocos miles, pero a lo mejor si le colamos en este programa de radio y le llevamos a este programa que estamos llevando al otro y somos inteligentes, mañana me va a dar 50.000. Y creo que a veces ahí les falta apuesta y le falta valor y le falta decir, vamos contigo y vamos con tu mensaje y vamos con tu forma de hacer. Porque no hay mucha gente que esté llenando teatros de poesía en España. Ni hay mucha gente que esté haciendo lo que yo hago. Y en esto sí me siento a gusto diciéndolo y soy sincero conmigo mismo y creo que no hay mucha gente haciendo lo que yo hago. Y creo que si hubiesen hecho cosas diferentes o se hubiese apostado un poco más desde el sentido de, oye, vamos a forzar, ¿por qué no hacemos un audiolibro contigo? Si al final la gente sigue, mucha gente de la que me sigue, por escuchar como yo recito. ¿Por qué no hacemos un audiolibro contigo? ¿Por qué no movemos esto? ¿Por qué no movemos esto? Entonces creo que ahí es una decisión empresarial totalmente. Ahí sí que no hay, es empresarial, es yo tengo que invertir este dinero en ti y antes que invertirlo en ti, creo que lo invierto mejor en esta otra persona. Y luego tú ves las redes sociales de la editorial y dices, ostras,
He acabado la edición, estamos ahora, habéis vuelto a reimprimir mi libro porque se agotó todo y yo no veo que haya ningún tipo de publi dentro de la editorial. Entonces hay cosas que creo que el trato sinceramente ha sido justo, me han dado lo que yo merecía y creo que he dado lo que podía dar, pero hay cosas que creo que podían haber sido mucho mejor, se podían haber hecho mucho mejor y que hubiese dado un resultado mucho más fructífero para ambas partes. Pero también me han dado la bendición de dejar una puerta abierta, que es, tú no has querido hacer un audiolibro, pues yo voy a crear mi propio disco. Y ahí sí que voy a ser yo el que haga todo. Y me voy a llevar yo todo. Antes de irnos ya a temas futuros de qué quieres y demás, me gustaría volver un poco atrás. Hemos hablado de tu primer libro, el segundo libro, lo sacaste en 2019, si no estoy mal, que es Perdona, tienes fuego. Justo hilándolo con lo que has dicho de ir paso a paso, de no firmar un contrato a que tienes que sacar en X fechas cierta cantidad de libros, veo que has respetado eso de escribo cuando tengo inspiración, cuando me apetece, cuando tal, porque hay 2 años de diferencia entre esos 2 libros. Sí, además fue muy orgánico ese libro porque por casualidades de la vida mi padre fue boxeador y tuvo mucha repercusión en su época. Además, entonces, tenía un amigo que había sido productor de una velada suya en Tenerife y tal. Total, que en una comida surgió la idea de por qué no me iba yo a vivir un par de meses o 3 a Tenerife, porque además ya conocía a alguien allí y demás, porque había estado. Y dije, ostras, entonces Marcos, que es un poco también como otro ángel de la guarda que he tenido, me dio un ático en Tenerife, que era un ático 20 años. De todo menos escribir. Faltan palabras. Yo viví los 2 meses y medio mejores de mi absoluta vida, eso era un descontrol absoluto. Pero estando allí, una chica que se llama Ari, que sigo trabajando con ella cuando actúo en Tenerife y demás, que es un amor, me dijo, oye, mira, tengo el contacto de esta editorial de aquí, no es una editorial muy grande, pero creo que les puede interesar tu producto y demás. Y yo decía, hostia, no tengo nada escrito. Entonces cogí un poco lo que había escrito en ese año y medio, que tenía ahí un poco amontonado, se lo presenté, a ellos les gustó la idea, ellos me fueron muy sinceros, además me dijeron, mira, Mario, no hay adelanto, ni hay muchas grandes superficies, esto va a ser patear. Y literalmente, cuando sacamos el libro, vinimos con cajas aquí al Punto y Coma en Leganés, le dejamos a Fernando, que ya soy mi amigo suyo, le dejamos 20 libros, nos fuimos a otra librería en mano a dejarlo. Y a mí cuando me tratas así, voy a tope con el equipo, porque no me estás, o sea, porque sé que estamos dando lo que podemos dar. No estáis guardando herramientas que creo que pudiésemos usar para tal. No, no, no. Lo que hay es lo que estamos haciendo. Entonces también viví no una autopublicación, porque yo allí no enviaba los libros y tal, pero seguí cerca de mi obra, siendo yo quien iba a la librería con una caja a llevar los libros y todo ese rollo. Entonces fue un paso más porque ya no pagué por publicar, se encargaban ellos de todo y en Tenerife lo movieron mucho y demás, pero sí que seguía siendo todo muy artesanal, muy de vamos a la librería, a ver qué tal va, oye Mario, recoge tú porque, o sea, iba yo a recoger el dinero que se había generado de mi libro, se lo enviaba a la editorial, luego hacíamos la factura. Entonces era un trato muy familiar en esa editorial. Y también me enseñó otras muchas cosas, porque ahí sí que fue como el punto intermedio entre no es autopublicación, sigo teniendo el control de muchas cosas, pero ya veo cómo va un poco una empresa, cómo va una editorial, cómo va esto de distribuir, cómo va para que un libro llegue a Almería si lo pide alguien o si tiene que estar en la librería de Almería, cómo va. Entonces aprendí también de eso hasta que luego ya llega Penguin, que es como me olvidé un poco de todo porque era como tomo mi libro y dejas de tener bastante poder, claro, tienes que delegar. ¿Y qué diferencia hay entre el primero y el segundo libro? A nivel contenido, Sí, a nivel contenido, a nivel... Sí. Enfoque de autor también, ¿eh? sí, pues el primero yo le tengo muchísimo cariño. Hay poemas que me dan un poco de vergüenza ajena cuando los leo hoy en día, pero le tengo muchísimo cariño porque yo no sé cuántos libros más voy a hacer a lo largo de mi vida, ni dónde voy a llegar, ni nada, pero sé que va a ser el libro más sincero que hice porque me daba tan igual todo. No tenía ningún concepto mental de qué era la poesía, de qué era ser escritor, de qué era un poema. O sea, a mí me daba igual todo. Yo vomitaba cosas. Estaba enfadado con el mundo, tenía mucha rabia social por un montón de cosas. Marín San Nicasio, con 15 de clase estaba como enfadado con el mundo, con un montón de cosas que yo veía que ocurrían. Y me daba igual todo, me daba igual la forma, el contenido. O sea, solo me enfocaba en que el mensaje se entendiese y llegase, con las palabras más concretas y si podían ser vulgares posibles. O Porque sea, que desde el primer libro ya empezaste a tocar temas sociales. sí, siempre en todos. En el último incluso yo creo que es el que menos he tocado, porque me enamoré y el que se enamora palma y ya se te duerme un poco la rabia y te centras en otras cosas. Pero sí, yo siempre he sido muy social y lo voy a seguir siendo. Y bueno, el recital, el último que hicimos en el teatro ha sido benéfico para Valencia. Quiero decir,
Yo creo que cuando tienes un altavoz tienes un deber social. Estoy totalmente de acuerdo que cada artista haga con su carrera lo que quiera y si quiere hacer arte de etiqueta blanca, lo haga para llegar a todo el público posible y demás. Pero mi opinión es que cuando tú tienes cierto altavoz en redes, tienes un deber moral de dar conciencia y de visibilizar las causas que tú creas justas. No te digo que, porque luego también caemos un poco en el bucle de tener que justificar, o sea, visibilizar todo, ¿no? No llegas. Pero sí que creo que tienes una obligación con la sociedad de, oye, pues si tengo 100.000 seguidores o tengo 170 o lo que tengas, hay mucha peña que te puede oír. Entonces tienes un poder y tienes un poder que es darle a un botón, tío. Porque hay veces que es compartir una historia, lo que a lo mejor para visibilizar algo que está ocurriendo en el mundo tienes que darle a un botón. Son 2 segundos de tu vida. Te tienen, perdón por la palabrota, pero te tienen que pesar mucho los huevos para no hacerlo. O sea, tienes que tener un punto egocéntrico tocho para pensar en solo voy a cantar mis canciones pop con un estribillo pegadizo y no voy a jugarme la cara por nada. Me parece respetable, pero no lo defiendo. Sí, entiendo que es un concepto de no quitarme ventas en contra de oye, yo pienso esto, voy a muerte con esto, y creo que habrá gente que le venga bien escuchar el mensaje aunque sea incómodo, ¿no? Sí, pero porque yo defiendo, y es algo que siempre he defendido, que el arte no es cómodo. O sea, quiero decir, el arte tiene que incomodar. Lo peor que te puede pasar como artista, hagas un recital o saques un libro, lo que sea, es que alguien tire 2 horas de su vida viéndote o leyéndote y haya una indiferencia total en su tripa. Para mí tienes que incomodar, tienes que molestar. La otra persona tiene que leer el poema y decir, este niñato de mierda, ¿quién se piensa que es para decirme a mí esto sobre el que yo tengo 50 años? Tienes que llorar, tienes que emocionar, tienes que reírte. Creo que ahí está el arte. La pérdida absoluta del arte es que alguien se sienta absolutamente indiferente hacia tu obra. Si le enfadas ya le estás despertando algo. Y yo siempre he sido un autor incómodo y hago poemas, ahora últimamente estoy menos social y demás, pero por lo general es incómodo y retórico y muy irónico y me siento muy cómodo. Es un paleado. Se nota el toque, ¿eh? Se nota el toque, Nico. Pero sí, yo defiendo que el arte debe molestar y debe tener una obligación social de dar voz a ciertas cosas. Qué bonito. ¿También crees que tú, como por la trayectoria personal, vital, etcétera, el barrio en el que te has criado, porque al final en tus poemas tocas temas, en los primeros sobre todo, como tú comentabas, ¿no? Tocas temas más de social, etcétera, que entiendo que vienen heredados de tu contexto personal, pero que en los libros te los compra, no seguramente gente de fuera de Leganés, de otros entornos, etcétera. ¿Y cómo crees que consigues, o el por qué crees que consigues conectar con esa peña, que literal no te conoce a priori, pero lee ese libro y algo le remueve por dentro que dice, hostia, esto. Mira, hay 2 cosas de las que sí que me siento muy orgulloso y es cuando yo voy fuera, la gente que me viene a ver eh, no tiene el concepto de que soy madrileño, sino de que soy de Leganés. Y eso es algo que defiendo un montón. El barrio amor de al lado. O sea, yo soy muy patriótico de San Nicasio y de Leganés. Sí que es verdad que no defiendo las patrias, pero Leganés es mi patria y estoy orgulloso del barrio y creo que mucha de la base de conciencia social que manejamos muchos chavales viene de criar donde nos hemos criado y de ver a nuestra familia tener callo en la mano para llegar a comer, ¿sabes? Que creo que otros barrios no lo tienen. ¿Qué pasa? Que yo luego cuando ya empiezo a vender libros o empiezo a tener seguidores en redes o a salir a recitar fuera a sitios y vas encontrándote a la gente de cara y ya puedes hablar con ella y demás, te diría que el 95% de gente que consume mi contenido no leía poesía, ni había ido a un recital de poesía nunca. ¿Por qué? Porque la poesía durante mucho tiempo, y todavía tiene un deje muy grande, ha sido súper elitista. La poesía estaba reservada a un léxico de académicos, y si no, no era poesía, y si no, la estaban maltratando y demás. Y creo que mucha gente me viene a ver porque es fontanera en su barrio y de repente se ha emocionado porque entiende lo que digo, porque le ha llegado el mensaje. Y es algo tan básico que yo defiendo mucho que es, todos tenemos muchos miedos, pero una vez los verbalizas, el 95% de esos medios son compartidos. O sea, tú puedes tener miedo a X, que según hables de que tienes miedo a X, el que está a tu lado te va a mirar y va a decir, joder, tío, pensaba que solo me pasaba a mí. Y creo que mi poesía une mucho en esas cosas de cuando hablo de ciertos temas, o al menos lo que recibo es que había mucha peña que estaba ahí. Lo que pasa es que esa gente no tenía a lo mejor la facilidad de poder explicarlo o ponerle palabras. Haces como no te sientes solo y las demás personas tampoco se sienten solas. Es como somos muchos que tenemos este mismo problema. Que hasta que no lo has verbalizado tú,
aunque no se haga cuenta, en este caso, todas las personas que te leen. Yo siempre he dicho que yo escribo para traducirme. Es decir, yo no sé, hay muchas cosas de mi vida, situaciones y recuerdos que no sé traducir si no los escribo. Y yo sé que, y esto es algo que he aprendido en los últimos tiempos, que yo voy a morir escribiendo, venda libro, no venda libro, saque libro, no saque libro. O sea, es indiferente la movida del público con que yo muera escribiendo, pero porque para mí es necesario. Y ahora llevo muchos meses sin escribir y estoy cómodo sin escribir también y demás, pero sé que esto vuelve y que volverá dentro de 2 meses o esta noche o pasado mañana y que yo no necesito escribir. ¿Que llegue un momento en el que lo siga compartiendo? Pues no lo sé, lo mismo llega un momento en el que digo, mira, me lo quiero quedar para mí, en mi cajón y olvidarme, porque a mí sí que me agobia un poco, em, el término fama es como muy grande, Mm. pero soy muy tímido y muy conmigo para mí, y hay cosas que de perder al anonimato que no me gustan mucho, que me hacen sentir un pelín incómodo. Y en relación a eso, en cuanto a proyectos futuros o perspectiva, eh, ¿cómo te ves en un par de años, tío? ¿Dónde te ves o qué te ves haciendo? Lo Buena mismo, pregunta. lo mismo es un hippie que dice, me quiero ir a Tailandia, retirarme ahí y escribir cuando me apetece. Es que no lo sé. Los hippies son ricos encubiertos, o sea que no va con las, ¿sabes? No, me voy a Tailandia un mes. Hostia, sí, que pues ir a Tailandia un mes. Yo, sí, es que me voy a surfear. Vale, ya, todo bien. Sí, bueno, ya veamos luego de pagar impuestos y tal. El rollo, o sea, el parón de este año, la idea es que yo vuelva. A mí ya me estaba empezando a dar pereza yo mismo. Vale. O sea, había perdido el disfrute escribiendo. No escribía y lo que escribía no me gustaba nada porque no estaba disfrutando del trámite. Y estaba empezando a perder la emoción de subirme al escenario. Estaba empezando a decir, vale, me tengo que subir y tal, pero me está empezando a dar un poco de pereza. Y es una putada porque, o sea, yo he llenado 2 teatros aquí, 300 personas cada uno y tal, y eso, cuando yo agarro el micro, es la mejor sensación del mundo que he vivido. Pero estaba empezando a perderla poco a poco. Y yo sabía que ahora estaba en un momento muy dulce de poder tirar. Y es decir, podía haber hecho Valencia, luego Barcelona, luego tal, y que hay público que iba a comprar entradas y que íbamos a tener una gira que no iba a salir a pérdidas. O sea, yo creo que podíamos haber hecho 5 o 6 ciudades y no íbamos a perder pasta porque íbamos a meter la gente suficiente. Pero sé que también ese hubiese sido mi peor error. Porque si en vez de parar y hacer lo que estoy haciendo, que es olvidarme de todo, dedicarme a otras cosas, leer, llevarlo con calma, ya volver a escribir, ya volver a hacer bolos, formar un disco, porque queremos grabar este año el disco con colaboraciones y poder sacar un disco en Spotify y todo esto que no hayamos hecho todavía. Si en vez de eso sigo en la rueda, en septiembre del año que viene he quemado todo y quiero dejar de hacer actuaciones y todo este rollo. Entonces, ha sido un poco priorizar y decir, vale, me apetece parar, me apetece volver a disfrutar de escribir, del trámite, de subir vídeos, de subirme a un escenario y todo eso, porque lo estaba perdiendo poco a poco, pero porque al final la peña te ve ahí 2 horas, o te ve como un mono en el zoológico al que tirar cacahuetes en TikTok, donde da me gusta y es como que te está alimentando ahí, pero no tienen ni idea de lo que hay detrás, y detrás hay inseguridades, hay eh, impuestos que pagar, facturas que hacer, proveedores, oye, que en el teatro somos 13 personas currando, hay un montón de labor detrás para que esas 2 horas salgan bien. Y eso quema mucho porque yo estoy solo como capitán del barco de mi proyecto. Yo no tengo manager, no tengo un equipo. Entonces yo me encargo de todo eso. Si yo alargo eso 6 meses más y me sigo quemando a muerte por defenderlo y por que el proyecto crezca y crezca y crezca y crezca, al final llega septiembre del año que viene y digo, que le he cogido asco a esto. ¿Todo este cansancio fue justo después de publicar tu último libro? ¿O venía ya un poco desde antes? ¿Sabes lo que pasa? Que sin darme cuenta, ahora con el parón he podido reflexionar un poco, pero he estado como 4 años entre el segundo libro, el tercero y tal, que casi todos los años estaba con, vale, pues primero tenemos una sala para 60 personas, ¿no? Muy pequeñita y tal. Pues quiero hacer esto y quiero hacer otro. Pero yo tengo un taladro mental que o sea, yo acabé el teatro, el de 300 personas, que era como quitarnos una espina, el llenar el teatro de tu ciudad, que todo salga bien tal, y yo esa mañana me levanté y mientras todos estaban de resaca, yo estaba con resaca, pensando qué era lo próximo que podía hacer, que fuese más grande, que hubiese más músicos, y eso me ha pasado siempre. Y está muy bien, hay un punto en esa ambición que es cojonuda, porque si no seguramente no hubiésemos hecho un teatro con banda y invitados y bailarines y toda la que montamos, pero por otro lado te reconcome porque no he terminado de masticar nada, no he sido feliz. Y yo me he dado cuenta en estos últimos 3 meses que no sé ser feliz. Yo no sé parar, leer un libro sin que mi cabeza vaya a 115 kilómetros por hora pensando que tengo que hacer esto, que no estoy haciendo lo otro, que no soy productivo, qué tal. Entonces necesito aprender a ser feliz,
Las parejas me pasa lo mismo, tío. Yo no empiezo con una pareja y a los 2 meses se me invade todo de dudas, de inseguridades y de un montón de movidas que no corresponden a ella y muchas veces casi no corresponden a mí, corresponden a una parte de mí a la que no consigo llegar, que tampoco me dejan ser feliz ahí. Entonces, es una mierda que te estén pasando cosas tan bonitas y tan buenas y no sepa valorarlo. Entonces, yo me veía con un montón de seguidores, que los libros estaban vendiendo, que estaba llenando los teatros, que tenía la banda que siempre había querido con mis colegas. O sea, todo estaba bien. Todo lo que yo había proyectado estaba pasando y lo he tenido aquí hace un mes, pero no era feliz. Yo creo que esto es algo que le pasa a muchos artistas, ¿no? Que tienen unas expectativas, tienen sueños, tienen metas, están cumpliéndolas y dicen, ¿y ahora qué? ¿Y sabes lo que pasa? Que parece que de esto solo va a hablar Quevedo, porque es el número 1 mundial. Y parece que el artista del barrio, que el pobre habrá llenado sus salas como haya podido, como me ha pasado a mí y tal, no puede hablar de estas cosas porque suenan a flipado. Que alguien que no haya llenado un Wizzing te diga, no me está haciendo feliz lo que estoy haciendo tal, suena a flipado. A este tío, si no ha llenado nada. Es que mi felicidad no depende de llenar o no llenar. Mi felicidad es que me estoy dedicando a lo que quiero y no me siento completo cuando acaba el recital. Y no entiendes por qué. Ahí Sí, está. total, total. Incluso a nosotros también nos ha pasado. Me acuerdo del año pasado, teníamos la conversación Pedro y yo, porque al final, como montamos el campeonato de calistenia en Leganés, cuando empezamos en 2010 con esto, éramos 3 personas en un parque, pasar a llenar el Galeo, que son 1500 personas, y literal es estás tan estresado pensando en cómo mejorar, crecer, como tal, que no saboreas hostia, acabamos de llenar un anfiteatro de 1500 personas y un streaming de 20.000 personas repartidas por el mundo viendo esa historia que ha nacido en un barrio de Leganés de 3 chavales. Y lo que tú dices, justo, según hablaba, me sentí súper identificado, tío, porque no eres capaz de disfrutar, saborear ese momento, sino constantemente acabas de parar y estás pensando en qué puedo hacer para mejorar, qué es lo siguiente, cómo puedo escalarlo, cómo puedo hacerlo más grande, también porque sabes que tienes un equipo de trabajo de 12, 13, 14 personas, que esa gente hay que mantenerla motivada, que sigan, etcétera, etcétera, y es una carga que al menos yo aprendí y también un poco por ayuda de amigos cercanos, etcétera, intentar socializarla, tío. Socializar esa carga en cuanto a que esa mochila no sea solo tuya. También a mí, a nivel personal, me ayudó a descargar mentalmente. No sé. Así como aportación a la conversación. Sí, vaya. O sea, que ahora mismo tu parón ha sido un poco como la película. Busca la felicidad. Sí, absoluta. Busca la felicidad, tío. Eso sí, titular. Pero porque yo no sé si a ti te pasaba, tío, pero a mí me estaba empezando esta forma de no saber masticar las cosas, se me estaba trasladando a los ámbitos, a otros ámbitos de mi vida, como es echarme pareja o disfrutar de otro tipo de cosas. Pero porque tu cabeza, o sea, mi cabeza no sabe parar. O sea, tengo que enseñarla me puedo leer un libro tranquilamente una tarde y solo me quiero leer ese libro y no tiene que ser algo productivo ni que mañana me vaya a dar resultado ni absolutamente nada. Entonces mi cabeza no sabe hacer eso y mi cabeza está con una persona y está a 20.000 movidas en vez de estar con esa persona, disfrutando de esa persona, de ese ratito y demás. Entonces era un paro, porque me voy a cargar todos los ámbitos al final. En 2023, Shure, que es mi guitarrista, tuvo una conversación conmigo que me salvó mucho porque me vio que me estaba perdiendo. M iba subiendo cada vez más, llenábamos las salas y tal, pero yo estaba perdidísimo, no estaba, era una persona totalmente irascible, contestaba mal, hablaba mal, todo mal, y me frenó. Tuve una cena con él en verano que a mí me cambió y dije, hostias, yo no, si este es el trámite a pagar, no lo quiero pagar. Cambié mucho, escribí, y lo enfoqué por ahí, cambié, y ahora es un parón mucho más sano en el sentido de que estoy mucho mejor con la vida, yo estoy mucho mejor conmigo mismo, todo mucho mejor, pero necesito parar porque lo único que se hace en esta vida es escribir. Y lo único que disfruto es subirme al escenario. Y si me cargo eso, no va a haber problema. O sea, no va a haber problema. Todo va a ser problemas porque ya estar frustrado en el resto. Y porque en el punto de mira también tengo el año que viene, tengo el teatro que quiero hacer, la banda que quiero tener, cómo quiero que suene, los poemas que quiero que estén. Y quiero trabajarlo y dar el espectáculo mejor y mayor. Y para eso ahora tengo que parar unos meses de escribir tranquilamente, no juzgarme, no pensar esto lo va a escuchar la gente. El chaval de 17 años tiene que volver, el Mario 17, a volver a escribir como un besaco sin problema ninguno y además que me dé absolutamente igual todo, porque es lo que soy y es lo que quiero ser. O sea, enlazando todo esto del momento en el que estás como en un punto en el que estás parando, viendo todo un poco el panorama amplio, mirando hacia atrás y dándote cuenta que sí tienes cosas por las cuales alegrarte y ser feliz. Como que te estás dando un parón para aprender de eso, darte cuenta de todo lo que has hecho y en los futuros proyectos disfrutar del camino, ser feliz y no enfocarte solo como en el final, en el voy a hacer esto. O Sí, es la línea. O sea,
cuando se llenaron los 2 teatros, que fue algo muy loco porque se llenaron en 2 días, en 48 horas, 300 personas habían comprado entradas de todas partes de España para venir a verme, y en el segundo pasó lo mismo. Yo eché de menos que algo aquí pasase, quiero decir, esa alegría, yo lo llevé con demasiada normalidad. Y hay una parte que es increíble porque es como guay, sabemos que no se va a ir la cabeza, pero una cosa es que no se te vaya la cabeza y otra cosa es vivir con los pies enterrados. Y yo estaba viendo con los pies enterrados de demasiada normalidad que se ha llenado un teatro y era como, Mario, que has llenado 2 teatros, tío, hay 600 personas pagando una entrada, viajando de partes de España, pagándose su tren, su hotel, esto es increíble. Y a mí no se me movía lo que se me tenía que mover dentro. Yo estaba contento, estaba agradecido, evidentemente y tal, pero había una ilusión que no estaba sintiendo. Que luego cuando sí que ya el primer teatro y vi a la gente y coges el micro y tal, te invade esa emoción. Pero no la estaba teniendo y era porque necesito parar, necesito escribir, volver a reconectar, al final los poemas que estamos defendiendo, muchos, llevamos tiempo defendiéndolos o no son nuevos del todo y demás. Entonces necesito volver a emocionarme con un primer poema que estrenas ahí y te la juegas, con la parte social, con ser incómodo, con jugarte un poco la boca, porque es lo que me hace sentir vivo. Y no se estaba dando, y sobre todo que no se estuviese dando, que la movida esta de la nube negra que estaba teniendo, de que no me emocionaba, me estaba llevando a un bloqueo emocional que tampoco me dejaba emocionarme en mi día a día. Y no hay nada más triste que vivir sin ilusión. O sea, con vivir en el día de la marmota de la peli. Entonces, mm, había que salir y había que poner algo que ha sido pues parar un poco. Y en cuanto a este parón, tienes claro que tienes proyectos a futuro. ¿Qué proyectos vienen para Mario y M, que al final ya has dicho que estás fusionando? Soy lo mismo. De momento, cuidar cómo me siento ahora, que es, ya no tengo ansiedad por escribir, ni tengo esa presión de tengo que escribir, pero sí que este año vamos a hacer un disco, porque es algo que no teníamos todavía, que es algo que la gente no nos explica, que estemos vendiendo entradas si tú no le puedes poner a tu colega en Spotify un casco. O sea, tú le puedes enseñar a tu colega lo que yo hago en TikTok o en Instagram, que soy yo en blanco y negro, solo a voz, pero tu colega no va a imaginar lo que es, cómo suenan los poemas con una banda. Es una banda entera, es batería, guitarra, piano. Entonces, hay algo que me hace mucha gracia, que se perderá un pelín, pero que a mí me hace mucha gracia, que es cuando salgo al teatro y empieza a sonar la banda y salgo ya a recitar, yo veo la cara de la peña que viene por primera vez, y claro, esa cara es de, yo he esperado aquí a un tipo leyendo de una hoja, como mucho un piano, una guitarra, pero algo como súper tranquilo, y de repente hay aquí un loto pegando hostias a la batería como un animal, el Sure con el pelo suelto tocando la guitarra eléctrica como otro animal, y es como mucho más rockero de lo que ellos se creen, y eso mola mucho. Pero eso también creo que necesitamos tener un producto que poder ofrecer a la gente y que tú a tu colega le puedas, digamos, un recital de poesía y te diga, vaya mierda, yo no voy un sábado a un recital de poesía y le digas, toma, ponte el casco y diga, hostia, pues esto no es lo que yo esperaba, porque el concepto de recital de poesía está muy manido, es muy aburrido, yo no voy a recitales de poesía, no consumo recitales de poesía, porque estoy muy cansado de que nadie quiera innovar. Me puede encantar lo que haces, cómo lo haces y tu voz, pero 1 hora y media de una persona leyendo de un papel se hace pesado a todo el mundo, aunque me encante la poesía. Y yo al final me estoy enfocando en crear el producto que a mí me gustaría ver. O sea, yo cuando creo un bolo, me pongo mentalmente en el público, me siento y digo, guau, ¿qué me molaría ver? Y me molaría que ahora me hiciese llorar y que ahora fuese rock y que de repente me hiciese reír. ¿Y por qué no los bailarines? Como que todo vale. El producto que tenemos es todo vale. O sea, escribes sobre tus vivencias, historias, pero ahora lo quieres, bueno, ahora no. Siempre lo has escrito, lo has dicho antes, para recitarlo porque te gustaría haber sido cantante. Ujú. Ahora ya lo quieres llevar totalmente ahí. Viajas o has viajado haciendo todo esto. Es como un juglar Sí, es un del, contador de historias. de Sí. este momento. Tal cual, sí. Yo he acabado bolos y se me ha acercado Peña que no había venido a verme nunca y me ha dicho, hostia, qué bien rapeas. Y es como, hostia, no puede ser. Qué bonito. Que sentirá bien. Si eres rapero, como has dicho antes, Nos movemos, a ver, es verdad que el producto que tenemos, el proyecto que tenemos, te mueves en una línea muy, muy jodida porque al final estás poniendo tantísima música que la peña dice, es que no eres un recital de poesía, es que lo que yo he visto es un concierto, pero tú sí que recitabas poesía. Entonces estamos un poco sin categorizar en tierra de nadie, cosa que a mí me encanta, que no me puedan categorizar y que no puedan decir, es que lo que hace es... no te identificas con No, es algo. inexplicable. O sea, yo el otro día me reía mucho durante el bolo del teatro aquí en Leganés del segundo, porque todo el rato le decía a la gente, a ver cómo explicáis esto. Porque tú de repente me estás escuchando un poema y te has puesto a llorar porque es de los abuelos o algo así. Al siguiente poema es rockero fan, nos estaba metiendo con todos los políticos. El siguiente de repente aparecen 3 bailarinas. El siguiente un banco de la calle y te hago otra cosa.
Entonces, tú llegas a casa y ¿cómo explicas eso? Alguien que tú no le puedes decir recital de poesía porque no es un recital de poesía, tampoco es un concierto. Entonces, mi máxima o el máximo logro que tenemos es ese, que tú acabes el bolo, hayas dicho esto que es y que llegas a tu casa sin saber explicar qué ha pasado. Al final es un poco lo que os hace diferentes, ¿no? El concepto. Y antes, tío, cuando estábamos hablando al principio del todo del tema de la poesía, y me acuerdo que cuando hablábamos con Nico de cara, ¿quién tiene que ser nuestro primer invitado? Y hablamos de, hostia, Mario, estuvimos hablando bien del perfil de Mario, etcétera. Y me acuerdo que la hablé con él y dije, tío, la gente joven escucha poesía, literal, porque yo me acuerdo que yo tenía el concepto del instituto, lengua castellana y literatura, ¿vale? Me parecía pesado, no, lo siguiente, bro. Lo siguiente, tío. Y no sé cómo has conseguido esa ecuación de que la gente, además con el concepto de las plataformas de hoy en día, que la capacidad de retención es mínima y es como muy flash, que la gente se meta en algo tan, digamos, tradicional como la poesía, pero con un cambio de cara y un enfoque atractivo, ¿no? O sea, ¿cómo conseguiste esa ecuación y y también saber si de todas esas 300 personas que te llenan el teatro, etcétera, hay porcentaje alto de gente joven? ¿Sí? No, No. ¿Y, no. ¿Y por qué crees que la gente joven no consume ese tipo de contenido, tío? Mira, te voy a separar las dos cosas ¿Vale? para que tú entiendas cómo yo al menos lo veo o lo vivo. En cuanto a redes sociales, una de las cosas más notorias que he hecho y de las que más orgulloso me siento es abrir la sección esta de la poesía no te aburre, porque era algo que yo no hacía. Yo ya he dado muchas charlas por institutos de toda España, reivindicando y enseñando a los chavales que la poesía no es solo lo que le ofrecen en la ESO. Que entiendo que por nivel cultural y demás tú tengas que conocer quién es Lorca, quién es Becker, Lope de Vega, todo este rollo. Yo lo entiendo y lo defiendo y entiendo que tenga que suceder. ¿Qué pasa? Que si solo le ofreces a un chaval de 15 años que no entiende el contexto histórico, el contexto social, las palabras de aquella época, lo que haces es causarle rechazo, pero es como al que se le dan mal las mates y le pones ecuaciones de segundo grado todo el rato. Al final le causa rechazo. ¿Qué pasa? Que cuando te causa rechazo, ¿tú has vuelto alguna vez en tu vida a hacer una ecuación de segundo grado? No. ¿Vas a volver a un libro de Lope de Vega? No. Entonces, yo lo que defiendo es que dentro de la obligatoriedad que tiene un temario de lengua, dejen un 10% para autores actuales, autores que puedan conectar con los chicos. Y luego, porque a mí me hablan muchísimos profesores para decir que están poniendo mis vídeos en sus aulas o que están trabajando la poesía no te aburre con sus alumnos y cosas que a mí, eso sí me hace verdadera ilusión, eso sí que me llena. Eh, yo lo que estoy subiendo donde creo que está el truco es en dos cosas. Una es, me gusta y tengo pasión por eso y lo cuento con esa manera que creo que te llega, porque tú no escuchas igual a alguien que te está hablando del tiempo, a alguien que te está hablando de algo que le emociona, Sí. porque te embauca, te quedas como prendado de lo que te está contando y la forma en la que te lo cuenta. Entonces, creo que esa es una parte guay de los vídeos, que creo que se nota que lo cuento como ilusionado. Y otra parte guay es que yo, la poesía no te aburre, llevo 5 años haciéndola con mis colegas en el bar. Quiero decir, mis colegas no leen ninguno poesía. Y es el típico que a la tercera cerveza, cuando me dicen alguna, porque siempre van a la broma de tú como lees mucho, y todo empezaba, tío, es que no puede ser, y siempre les ponía el mismo ejemplo. Los huevos, los de comer, Lo de comer. los de cascar. Joder, hay 20.000 formas de hacer huevos. Tú no me puedes decir no me gustan los huevos, es imposible. Te puede no gustar el huevo frito, pero te gustará el cocido, o el huevo revuelto, o la tortilla, o joder, vale, ¿no? Pues la poesía es igual, tú no me puedes decir no me gusta la poesía, no. No te ha gustado la poesía que te han enseñado porque a lo mejor es más clásica y no te sientes desidentificado y no entiendes lo que te quiere decir. Pero has investigado más poesía, no. Nadie investiga más poesía porque sabes del instituto rebotado. No te has puesto a ver si hay autores contemporáneos que hablen de lo que tú quieres hablar. Racializados, xenófobos, feministas. Hay un montón de poesía, hay un montón de clases en la que tú vas a encontrar el mensaje que quieres recibir de la poesía. Pasa que entiendo que tienes que hacer una fuerza de voluntad. ¿Qué pasa? Que yo estoy haciendo esa fuerza de voluntad. Yo me estoy leyendo libros y estoy recomendándotelo. Te estoy contando 3 o 4 datos que creo graciosos. Te lo cuento también siempre con una esquina Tinder que tengo, que es para que te hagas el guay delante de tus colegas o de la cita que tengas. Es la forma de contarlo por lo que la gente creo que se queda a consumir el vídeo. ¿Qué pasa? Que es mucha gente joven o profesores o un poco más de todas las edades, pero sí que están dando mucha gente joven. ¿Qué pasa luego? ¿Por qué no tengo los teatros llenos de quinceañeros o quinceañeras? Es algo que no quiero que ocurra. Porque creo que mucha parte del mensaje que yo lanzo es guay que lo escuchen, pero no lo entienden. Creo que me entiende más alguien de 25, 30, 40. Creo que el mensaje y muchos mensajes sociales que lanzo se entiende más en esa gente.
Entonces, yo tengo las redes sociales para llegar a los jóvenes y que a través de eso empiecen a leer y poco a poco se vayan tal y ojalá vengan algún día al teatro, pero sí que mi público suele estar de los 20 a los 40 porque entienden más lo que digo y se sienten más representados. Al final, yo muchas de las cosas que intento hacer es hablar un poco de nuestra generación, porque creo que le caen muchos palos a nuestra generación, que si generación de cristal, que si generación de tal, y somos una generación absolutamente estafada. Quiero decir, te dijeron, estudia tu carrera, sácate un máster y tal, has hecho todo el camino y has llegado y están los alquileres a 900 euros en Leganés, no te puedes independizar, el paro juvenil es la hostia, el suicidio juvenil es la hostia, y todavía te están diciendo, no, es que eres muy blandito. No, perdona, es que me has contado una película que no existe. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso tengo como esa rabia interna muchas veces de cuando escucho esto de generación de blandos o generación de cristal o cosas así, digo, Te pones a escribir. sí, tengo poemas que se llaman generación de blandos. Sí, es una realidad. Te cuenta una historia y me acuerdo que, por ejemplo, me pasó que cuando sales de la carrera súper formado, tú dices, wow, me voy a comer el mundo, y el mundo te pone de frente, te da un tortazo y te dice, mira, chaval, ahora empiezas a vivir de verdad. Venga, becario, que no vas a cobrar y luego ya hablamos de la vida. Pero a mí es lo que me jode, tío, porque... Y sobre todo que no sean conscientes, porque hay parte de esta generación mayor que todavía no es consciente de, hostias, ¿no te das cuenta de que la generación más preparada de este país es incapaz de independizarse porque no tiene el sueldo acorde a un... Porque mi madre, mi padre, vuestros padres, tal, mal que bien, sí se podían independizar, pagar un alquiler y llegar a fin de mes, mal que bien, y no te digo que tal, que al final todos venimos del barrio, por así decirlo. Pero es que tú ahora, con un sueldo normal, no te puedes. O sea, si tú cobras 1.200, 1.300, que es más o menos el sueldo mínimo, el sueldo normal de cualquier chaval y tal, a 900 euros un piso en Leganés, No llega. te tienes que ir ya con alguien. O sea, no tengo ni el poder de tal. Entonces, a mí cuando se meten un poco con la generación, sí que me toca un poco los pies y sí que me enfado porque es como, no, perdona. Nos indicasteis un camino y la culpa de que este camino no acabe como debería acabar es lo que estáis haciendo vosotros de este país y del mundo. O sea, las generaciones, yo no me puedo hacer cargo de lo que hizo la generación anterior, pero tú no me jodas de que yo no pueda disfrutar del mundo que me estás dejando de mierda. Me gustaría preguntarte si te gustaría leernos, recitarnos algo tuyo, o si no te gusta la idea porque no te gusta escucharte, porque hay muchos artistas que crean cosas y no les gusta escucharse, no les gusta, pero no veas el podcast luego y ya está. Pues bueno, como estábamos hablando de esto, pues te voy a leer de algo de esto de las generaciones y de lo que nos han querido inculcar de que somos una generación de cristal. Se llama generación de blandos. No, no estamos tristes, estamos cansados. Agotados de caminar el camino señalado y que al llegar al punto marcado no queden baldosas ni amarillas ni grises sobre las que seguir caminando. Cansados de aceptar que todo fue utopía, niebla y vacío. Que tras vuestras promesas todo lo que nos vendisteis era humo. Estamos agotados de ese eco continuo que nos persigue susurrando, ni se te ocurra descansar, sigue demostrando. De la continua hiperproductividad, de haber acabado aceptando la derrota de convertir la tragedia en normalidad, de que tengamos tantos focos problemáticos activados, que nos acabemos quedando quietos, como conejos en autovías, deslumbrados. Ojerosos de vivir rodeados de climas bélicos, con la empatía en reserva, sin horas ni días para protestar tantas injusticias, con las cuerdas vocales arrancadas por la desesperanza de buscar y no encontrar una posible salida, adormilados ante tantas amenazas y ninguna mísera alegría. Estamos agotados de no ser nunca suficiente, de ir paso a paso aprendiendo a perder metas, rebajar expectativas, aceptar la victoria de que hayan conseguido robarnos el sueño y los sueños, como siempre, los de arriba. Estamos agotados de los discursos mediocres, la corrupción, las metas bajas, los salarios de mierda, de salir de las aulas para pegarnos de frente con la maldita frase de «Para este puesto se requieren al menos 5.500 millones de años de experiencia». Estamos cansados de caminar con tantos miedos en la maleta, del peso en la espalda, de que se nos sigan poniendo etiquetas a nosotros que somos la única generación que ha luchado y sigue luchando por acabar con todas y cada una de ellas. Estamos agotados de las expectativas que heredamos, las zancadillas entre las que nos criamos, paralizados ante la posible continua de que cada loco de este planeta tenga a su alcance un botoncito rojo con el que mandarlo todo a la mierda. De esta carrera por ser el número 1 en la que nos habéis convertido esto del vivir, cuando resulta que la felicidad y la libertad estaba más bien en los márgenes de vuestras clasificaciones, cuando resulta que todo lo que nos hace bien y reír está bastante lejos de vuestros malditos y tóxicos renglones. No, no estamos tristes, estamos agotados. Pero nunca dudéis de nosotros, porque aun sin aliento, sin fuerzas y sin salidas, mira mi generación, míralos, míranos, seguimos y seguiremos caminando.
Espectacular, Mario, tío. Qué locura, Increíble, ¿eh? Los pelos de punta, Bestial, chaval. bestial. Está toda la gente del set aquí, todas aplaudiendo. Está Nos hemos quedado todos como flipas. Muchas gracias. Pues Mario, tío, espero que hayas estado cómodo. Un placer y enhorabuena por traer al mundo un sitio donde poder hablar largo, tendido, sin tener que cortar y echar un rato agradable y que la conversación sea fluida y no de clip de 1 minuto y tienes que contestar esto corriendo. O sea que gracias. Totalmente, tío. Espero que hayas estado cómodo. Y para la gente que quiera ampliar más información, ¿dónde te puede encontrar o dónde ir para la parte de futuros proyectos o querer saber más de ti? Pues solo M en Instagram y en TikTok y por ahí voy contando cosas. No estoy tan activo como me gustaría, pero estoy eligiendo ser feliz. Voy subiendo de vez en cuando y por ahí nos podemos ver. O sea que, Pues muchísimas gracias, tío. a vosotros, de verdad, es un Muchas gracias. Un abrazo, caballero. que vaya todo genial. Muchas gracias, Rey. Y por 100 capítulos, por lo menos. Y a vosotros, hasta pronto. Nos vemos la semana que viene en otro episodio. Un abrazo grande. Nico, Chao, chao. baby.